Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Yo lo voy a leer. Quiero que ustedes me sigan con su vista, hermanos, pero quiero que todos estemos en el pasaje. Génesis capítulo 3. Cuando tengan el pasaje pueden alzar sus Biblias en señal de que ya lo tienen para poderlo comenzar a leer todos juntos. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, esta historia es una historia muy bien conocida por la mayoría de nosotros, ¿no? Y el punto que quiero tratar aquí el día de hoy, el mensaje es el peligro de la autonomía. El mensaje que quiero tratar con ustedes el día de hoy, que quiero compartir, es el peligro de la autonomía. Y para esto quiero hacer una diferencia entre dos términos: autonomía y libertad. Por ser seres hechos a imagen y semejanza de Dios, somos libres, tenemos libertad hasta cierto punto, ¿no? Podemos tomar decisiones que tienen consecuencias reales, decisiones buenas, decisiones malas. Y al ser seres racionales, al ser seres hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa capacidad, a diferencia de los animales y de otras criaturas, de razonar y de poder tomar decisiones. Y de hecho Dios nos hizo hasta cierto punto libres. Por eso es que Dios protege
por medio de los 10 mandamientos, algunas libertades que tenemos, ¿no? Protege el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, por eso dice no robarás. Protege, se puede decir hasta cierto punto, nuestros derechos como seres libres que somos. Pero no somos libres para hacer lo malo. O hasta cierto punto, aquí es donde entra la palabra que quiero tratar. La palabra autonomía significa ser una ley para sí mismo. Mientras que somos libres por ser seres hechos a imagen y semejanza de Dios, eso no significa que somos autónomos. Es decir, una ley para nosotros mismos, que nosotros determinamos nuestro rumbo o nuestra vida y que todo lo que nosotros pensamos y decimos, nosotros lo determinamos porque estamos sujetos a una ley superior, estamos sujetos a nuestro Creador. Entonces, en ese sentido, no existe no deberíamos de ser autónomos. Somos libres, mas no deberíamos de ser autónomos, una ley para nosotros mismos, porque cuando eso sucede, causa estragos en nuestra vida y en las personas que nos rodean. Y podemos ver el primer caso de autonomía que sucedió en la historia de la humanidad en este pasaje tan conocido de la caída de Adán y Eva. Y vamos a analizar algunos aspectos que vamos a comprender por qué es bueno ser libres pero no autónomos. ¿Y por qué tenemos la necesidad de estar sujetos a la absoluta e inefable verdad de Dios? Sin la verdad de Dios nosotros estamos perdidos y necesitamos una verdad absoluta que rija y guíe nuestras vidas porque no somos una ley para nosotros mismos. Necesitamos de la verdad de Dios, necesitamos obedecer la palabra de Dios para poder tener una vida en verdadera libertad. De hecho, la verdadera libertad consiste en guardar la palabra de Dios, en conocer a Cristo, en poderle adorar libremente por su gracia. Eso es la verdadera libertad, no el poder hacer lo que nosotros querramos a la hora que nosotros queremos, pecar y que eso traiga consecuencias trágicas a nuestra vida y a la vida de los demás. Eso no es libertad. Eso es autonomía y vamos a ver en este pasaje eso. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, aquí ya sabemos por lo que nos dice Génesis 12, que esta serpiente antigua, ¿quién era? El diablo, Satanás. Y el engañador, el mentiroso número 1, el rey de los mentirosos, usó a una serpiente física para engañar a la mujer. Así como dice el texto, así es como sucedió. Sabemos que quien estaba detrás de todo esto fue Satanás, usando a esta serpiente. Pero noten el juego de palabras que usó el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad. De hecho, ya tuvimos un mensaje muy bueno por parte de nuestro hermano Jesús Rodríguez, como él nos odia y odia a la gente aunque estén de su lado. Él, por naturaleza, odia a toda la creación de Dios. Y el hombre, antes de su caída, no fue la excepción. Él aquí utiliza un juego de palabras y comienza lanzando, fíjese bien, él comenzó hablando mentiras. ¿Por qué digo esto? Porque él dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no era lo que Dios había dicho. De todos los árboles del huerto podían comer, excepto de uno. Fíjese el juego de palabras aquí. Él ya estaba distorsionando la palabra de Dios. Dios no había dicho que no podían comer de ningún árbol. Al contrario, ellos podían comer de los cientos de especies de árboles de frutos que había ahí. Solo de uno no, para probar su amor y obediencia. Pero él distorsionó la palabra de Dios. Y aquí quiero que noten algo. Una de las mayores sutilezas de Satanás para engañar, para querer que nosotros seamos autónomos, Satanás usa más la Biblia que cualquier otra persona, pero distorsionada. Utiliza las palabras de Dios, pero distorsionadas, dándoles otro sentido que la Biblia no dice, para que las personas sean autónomas, una ley para sí mismas y hagan lo que quieran y determinen el rumbo de sus vidas, para que se desliguen de Dios, de la soberanía de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, dice el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí hay algo importante que necesitamos aclarar.
No se puede razonar con Satanás. Cuando el Señor Jesucristo combatió con el enemigo, Él directamente siempre lo combatió con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. No podemos razonar con el pecado. No podemos podernos a razonar y a conversar. Obviamente sabemos que aquí Eva, por ser una creación nueva, algunos dicen que por ingenua o no lo sabemos, el punto es que ella debió de haber razonado, o hasta cierto punto, ¿no? Porque la serpiente me está diciendo algo contrario a lo que Dios nos había dicho. Ella debió de haber acudido a su marido, y Adán y Eva y hubieran acudido a Dios, y Dios les hubiera dicho, es el enemigo, no se preocupen. Pero en lugar de acudir a Dios, y recuerden que ellos tenían comunión directa con Dios, no era como nosotros. Ellos tenían comunión directa con Dios. Pudo haber ido Eva en el orden correcto a su marido, que era la cabeza de su hogar, y obviamente hubiera evitado pecar, pero razonó. Y aquí es algo muy importante, hermanos, que podemos aplicar estos principios. Jóvenes, tomen nota, pongan atención. Este tipo de cosas o los pecados no se razonan. Por ejemplo, pueden decirnos, y ahorita con la famosa diversidad sexual que están promoviendo, ¿no? Explora tu cuerpo. ¿Qué acaso no eres libre? Te pueden decir. Son cosas ridículas lo que tus padres o la iglesia te enseñan. Tú eres libre, explora tu cuerpo, puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Eres libre. Y uno quiere razonar y no, es que la Biblia dice y todo, pero ese tipo de cosas no se razonan. Simplemente nosotros obedecemos lo que Dios dice y combatimos el error con la verdad. No hay discusión, no hay concesión. Simplemente lo que Dios dice es verdad, punto, y no tiene margen de error y no se negocia. Y cuando alguien quiere decir algo de la palabra de Dios distorsionándola, nosotros no tenemos que hacer concesiones ni ponernos a escuchar y a razonar esos argumentos que están fuera de la verdad de Dios. No hay concesiones hacia el error. No hay concesiones hacia el aborto. No hay concesiones hacia la homosexualidad. No hay concesiones hacia el robo. No hay concesiones hacia ningún tipo ni forma de pecado. No hay concesión, hermanos. El error es error, pecado es pecado y Dios tiene la verdad, la razón. Con que Dios os ha dicho y distorsionando la palabra de Dios. Y al final de cuentas todo es un desastre. La mujer razonó con la serpiente en lugar de haber ido con su marido. Pero bueno, el punto es que la mujer corrige a la serpiente. No, sí podemos comer de todos, excepto de uno. No podemos comer de ese fruto porque vamos a morir. Y entonces Satanás lanza una mentira más descarada. No moriréis. Sí van a morir, y de hecho sí murieron. No murieron al instante que lo comieron por la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de ellos y les prometería enviar un Salvador. Pero murieron espiritualmente y posteriormente murieron físicamente. No era el propósito de Dios que estuviera la muerte cuando Dios los creó. La muerte vino como consecuencia del pecado. Y sí murieron, pero Satanás lanzó otra mentira descarada. No moriréis. En otras palabras, no pasa nada. Mira, esa mujer, si tú sales a escondidas con ellas y engañas a tu esposa, nadie se va a dar cuenta, no pasa nada. O viceversa. O si tú haces estas cosas escondidas a tus padres, no se van a dar cuenta, no pasa nada, todo el mundo lo hace, no pasa nada, no moriréis. El pecado no es tan peligroso como parece. Te promete un placer mayor que la obediencia a Cristo, que la presencia de Cristo, y creemos una mentira y por eso pecamos, porque creemos mentiras acerca de Dios y acerca de nosotros mismos y acerca del mundo que nos rodea. Creemos mentiras y creemos que eso nos va a dar un mayor gozo o placer que la presencia de Dios, que Cristo mismo, y eso es una mentira. Nada realmente puede darnos el gozo que la presencia de Dios, que la persona de Cristo por medio de la fe. Es un engaño. Hay que verlo así, hermanos. Estén alerta, abran sus ojos, jóvenes. Es un engaño. Ustedes piensan, y yo también lamentablemente a veces lo he pensado, y cuando el pecado nos envuelve, cuando nos queremos enojar o cuando queremos,
No podemos subordinar los pecados y decir que este pecado que cometo es tan pequeñito y este es tan grande, porque cualquier pecado que está en nuestro corazón es aberrante porque ofende la santidad de Dios, y aún como creyentes somos engañados. Creemos que tenemos el derecho de poder explotar y enojarnos y decir cosas hirientes a los demás porque atentan contra nuestros derechos. Y el pecado nos engaña y creemos que va a ser el mayor gozo o placer poder descargar nuestra ira. El pecado nos promete cosas, un placer más duradero, pero es mentira. Satanás dice, no moriréis, pero la realidad es que sí, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, y está demostrado. No moriréis. No es tan peligroso. Si tú haces esto, contrario a la palabra de Dios, no pasa nada. Tú te puedes salir con la tuya y todos felices y contentos. Es una gran mentira, no se lo crean. No le crean al mentiroso. ¿No moriréis? Sí, cómo no. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ahora estaba poniendo a Dios como una persona cruel y malvada. Fíjate, si Dios te amara tanto, ¿por qué te está privando de un gozo que tú desconoces? Entonces Dios no es tan bueno como Él dice ser. Si Dios es tan bueno, ¿por qué te prohíbe cosas? ¿Se dan cuenta aquí el engaño? Estaba distorsionando el carácter de Dios. Pero razonen, hermanos, razonen esto. Adán y Eva podían comer de los cientos de frutos que había. Dios no los estaba privando de ningún placer, de ningún gozo, solamente de un fruto para probar su amor y su obediencia. Ellos estaban más bendecidos de lo que podríamos imaginar, no les hacía falta nada. Y a veces así pasa en nuestra vida. Satanás nos hace ver que somos las personas más miserables porque Dios nos está prohibiendo de un placer que desconocemos, que necesitamos el pecado para ser realmente felices, pero es un engaño. Es un engaño. Tu marido no te entiende, ve y búscate otro, divórciate. Tú tienes derecho a ser feliz. Ámate a ti mismo. Si tu mujer ya no te sirve, ya no te gusta o ya no la soportas, ve y búscate otra más joven. Tienes derecho a ser feliz. Si tus padres te prohíben ciertas cosas, aunque te estén manteniendo, aunque estén sudando la gota gorda por darte estudios, comida y alimentos y todo, pero no lo valores. Tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ámate a ti mismo, descubre tu juventud, tienes muchas cosas por explorar. Todas esas mentiras, hermanos, son mentiras terroríficas, porque la realidad es que causan muerte, desdicha, dolor, miseria. Y no solamente nos privan, a los no creyentes los privan de la salvación, pero a los creyentes nos priva del gozo de nuestra salvación. ¿Y cómo es posible que un verdadero cristiano estemos viviendo una vida desdichada, teniendo al tesoro escondido y más precioso del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, la fuente de dicha y de gozo eterno? Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Teniendo lo más valioso, vivir como si no tuviéramos nada por creer mentiras de Satanás. Él es un mentiroso. Él es un destructor que nos odia. ¿Y cómo nos quiere destruir? Haciéndonos creer mentiras para que decidamos ser autónomos, una ley para nosotros mismos. Pero el peligro de la autonomía aquí viene, vamos a verlo. Eva fue seducida con esas palabras. ¿Qué fue lo que vino? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Nunca se había puesto a pensar que ese árbol se miraba bien. Nunca se había puesto a pensar que ese árbol se miraba muy delicioso, aunque los demás árboles a lo mejor se miraran mejor que ese. Pero ese fruto de repente le llamó la atención. Y de repente le llamó la atención ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. De repente el orgullo invadió su corazón y entonces quiso ser como Dios. Quiso ser autónoma. Ay, sí, nomás Dios quiere saber el bien y el mal. ¿Y yo qué? ¿También tengo derecho? Y entonces vino la nefasta acción. Comió, y no solo comió ella, sino que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí
Muchos quieren culpar a la mujer de que ella comió y que Adán no tuvo nada la culpa porque ella fue la que fue engañada. Bueno, sí es cierto, fue engañada, pero Adán, al igual que Eva, comió del fruto y desobedeció a Dios. Tanto el hombre como la mujer pecaron de la misma manera. Fueron absolutamente rebeldes. Eva, por creer el engaño de Satanás, la mentira de Satanás, y Adán, por deliberadamente, aunque ya sabía lo que iba a pasar, lo hizo y decidió obedecer la voz de la criatura antes que del Creador. De manera que ambos pecaron de la misma manera. Ni Eva fue más culpable, ni Adán fue más culpable. Ambos pecaron. Ambos pecaron terriblemente y ambos quisieron ser autónomos de Dios. Quisieron ser una ley para sí mismos y no quisieron la autoridad de Dios en sus vidas y tomaron sus decisiones fuera de Dios y hubo consecuencias terribles. ¿Quieres ser no libre, sino autónomo? Un paso más allá de la libertad. ¿Quieres hacer lo que tú quieras de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa? Mira lo que puede traer a tu vida. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, pero no crean que para lo bueno. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese, lo primero que conocieron no fue, ¡ay, qué hermoso se siente saber el bien y el mal como Dios! Lo primero que ellos descubrieron fue el fraude que se llevaron. ¡Oh, no! Vieron su condición y se avergonzaron de ser como eran, como Dios los había hecho. Antes del pecado ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Después del pecado sintieron vergüenza. Vieron su condición. Dígame, qué felicidad. Un momento de placer por toda una vida de desdicha, ¿vale la pena? Por supuesto que no, ¿verdad? Y trataron de cubrir su desnudez en sus propios esfuerzos, haciéndose hojas de higuera. Vemos más adelante que Dios los cubre con pieles de animales. Tuvo que haber un sacrificio para que Dios les pudiera cubrir con pieles de animales. Eso nos enseña algo muy importante. El hombre no puede cubrir su propio pecado. Tiene que ser Dios quien le cubra. Y sabemos que la única manera en la cual Dios puede cubrir el pecado del hombre es por medio de un sacrificio perfecto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos intentaron cubrir su desnudez a su manera, pero siguieron sintiendo la misma vergüenza. Luego viene la confrontación. Dios los confronta. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Número 1, ellos, ¿qué pasó? Descubrieron su condición, que ya no eran santos y felices, o antes de cometer ese acto de desobediencia, de soberanía, de autonomía, de rebelión contra Dios, ya no eran santos y felices. Descubrieron que su condición era triste, deplorable, se avergonzaron de sí mismos y se escondieron de Dios. Ya no podían hablar cara a cara con Dios. El pecado ya había corrompido su ser, su alma. Ya no podían estar en la presencia de Dios. Qué terrible, y se escondieron de la presencia de Dios, puesto que Dios es santo. En lugar de acudir a Él, se escondieron de Dios. Y de aquí en adelante, esa es la condición del ser humano cuando estamos en el pecado. Queremos escondernos de Dios. Dios nos busca, pero nosotros nos escondemos. Pero es más grande el poder, la misericordia y el amor de Dios, que Él no lo limita nuestro pecado y Dios sigue buscando al hombre por la grandeza de su amor. Pero es por su pura misericordia, pero nosotros nos seguimos escondiendo de Él. Sin Cristo así estamos. Entonces Dios le confronta. Dios no necesitaba que el hombre le diera cuentas pues de lo que hizo, pues Dios ya lo sabe todo, pero Dios quería que el hombre confesara su pecado. Sabemos la triste historia aquí, resumiéndolo. Adán culpa a su mujer, la mujer culpa a la serpiente, y ambos no reconocen su culpabilidad como debería de ser. Y también aquí vemos un patrón que hemos seguido la humanidad. Cuando pecamos, desde niños, ¿no? ¿Por qué le pegaste? No, es que él me pegó primero. ¿Por qué hiciste esto? No, es que crecemos y seguimos con las excusas. ¿Por qué eres violento? Es que a mí de chiquito me trataron mal. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué robaste? Ah, es que de niño mis padres tuvieron la culpa porque no me educaron bien. Entonces ellos son los culpables, no yo. No soy responsable de mis acciones. Y así tratábamos de justificarnos y de buscar porqués para poder reposar en nuestro deleite de autojustificación y seguir siendo autónomos y poder seguir pecando y quitar ese remordimiento que somos culpables. Pero, oh sorpresa,
Aunque hay aspectos que influyen en nuestra conducta y en nuestra vida, no lo negamos. Aún así, cada quien somos responsables delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo, Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. Oh, sorpresa, no podemos justificarnos. Somos responsables. Adán y Eva, Adán no podía justificarse por su mujer, y la mujer no podía justificarse por la serpiente, aunque cada quien tenía culpa. Y ya entonces Dios emite un juicio, y le dijo en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. En el versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, versículo 15, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos algo muy importante. Se dice, no lo sabemos, pero que es probable que la serpiente, su anatomía, su fisionomía fuera diferente antes de la caída. Algunos dicen que probablemente tenían patas, que era diferente y que a través de este acto recordaría al hombre cómo vino el acto de desobediencia. Vemos que, bueno, al menos a mí no me gustan las serpientes, para mí son animales repugnantes. Hay otros que les tienen miedo a las ratas, a las arañas. Para mí las serpientes son animales repugnantes, tal vez porque me dan miedo, no lo sé, pero yo creo que si viéramos una serpiente aquí, no todos dirían, ay, mira qué bonito animalito, así como un perrito, ¿no? Directo a la cabeza, ¿no? Por miedo, por el peligro. Se convirtió en algo repugnante. Pero más allá del enemigo físico estaba el enemigo espiritual. Y en el versículo 15 Dios pronuncia un juicio sobre el enemigo espiritual. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente aquí significa semilla o descendencia o linaje. Vendría un linaje, un descendiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente y, en otras palabras, removería la maldición que por su engaño trajo a esta creación. Dios promete aquí entonces un redentor que derrocaría al diablo, que removería los efectos del pecado y que restauraría la creación de Dios. Vemos entonces aquí que de la simiente de la mujer vendría aquel que heriría mortalmente a la serpiente. ¿Quién es el único que cumple a la perfección esta profecía? ¿Quién fue el único que nació de la simiente de la mujer sin la intervención de un hombre? El Señor Jesucristo. Y aunque tuvo una herida en el calcañar, por decirlo así, Él fue crucificado, pero resucitó. Su herida no fue mortal, la de la serpiente sí, porque Satanás ya está condenado. El Señor Jesucristo regresará a instaurar su reino y todos sus enemigos perecerán en el infierno. Empezando por Satanás, quien fue el engañador principal que indujo el pecado en el mundo. Pero aunque él sea el seductor número uno, el engañador, cuando pecamos, somos responsables. Pero Dios emite un juicio sobre cada quien. Ahora, aquí hay una esperanza. Leemos más adelante la triste realidad de la maldición de la creación. Ahora la tierra ya no sería un lugar hermoso para vivir. Se sufriría en el trabajo para obtener los alimentos. Ahora la mujer tendría dolores de parto para dar a luz. Fíjese cuánto tiempo pasó. Eva todavía ni quedaba embarazada y ya habían pecado. Aquí todavía no había descendientes. Poco tiempo duró el hombre para que se rebelara. Pero la sorpresa es, y la esperanza, que cuando el Señor Jesucristo regrese y nuestros cuerpos sean glorificados y estemos con Él, no habrá otra rebelión, no habrá propensión al pecado. Cuando el reino de Dios sea establecido, no habrá más rebelión. No habrá pecado, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, y será mucho mejor de lo que fue esta creación que estamos leyendo con Adán y Eva. Porque veremos a nuestro Rey cara a cara, al Dios hecho carne, que vino a dar su vida en la cruz por nosotros. Y la única manera entonces de rehuir o de huir de la autonomía, de ser una ley para nosotros mismos, es, puesto que nosotros ya somos seres caídos, ya no tenemos la capacidad que tenían Adán y Eva antes del pecado, ahora nosotros tenemos que someternos al señorío de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en el soberano que vino a humillarse
y a dar su vida en la cruz para revertir los efectos del pecado en esta creación y en nuestras vidas. Jesús, el Salvador prometido en este texto, es el único que puede cubrir nuestro pecado. Cuando nos arrepentimos de verdad y ponemos nuestra fe en Él puede revertir estos efectos. Aunque podamos morir físicamente, no moriremos eternamente, porque hay resurrección. Y dice la Biblia que nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza de su gloria. Tendremos cuerpos glorificados y ahora la muerte ya no se enseñoreará de nosotros. La muerte ya no es nuestro final, la condenación ya no será nuestro final para aquellos que estamos en Cristo. Pero aquellos que se rehúsan creer en el Hijo de Dios no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos, y en el juicio final serán lastimosamente y lamentablemente atormentados por una eternidad en el infierno. Y no queremos eso. Huyamos de la autonomía y sometámonos voluntariamente y con amor a nuestro Creador, porque Él es el ser más amoroso, que sabe lo que nuestras almas necesitan, y Él es digno de ser amado y obedecido. Y ningún rey ha hecho lo que Él ha hecho: hacerse como uno de nosotros y humillarse por amor y dar su vida para rescatar a criaturas que se rebelaron contra Él. El ofendido, que es Dios, viene a reconciliarse con los que lo hemos ofendido, da su vida y nos rescata por su gracia y amor. Hay esperanza. Triste realidad, el pecado sigue vigente, seguimos siendo pecadores, pero Cristo es más poderoso, Dios es más poderoso que Satanás, y si nosotros nos sometemos por amor a Él, tenemos esperanza. Y dice en 1 de Juan que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Podemos tener victoria hacia Satanás y hacia el pecado y hacia todas las cosas si tenemos fe genuina en Cristo y nos sometemos a su señorío por amor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Venga Cristo y tendrá esta vida. Rehuya a la autonomía. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someternos al señorío de Cristo por amor, a poner nuestra fe en Él, y líbranos, Señor, de estos efectos de nuestra carne, del pecado, y ayúdanos a no creer las mentiras de Satanás. Ayúdanos a confiar en tu palabra y a obedecerla por amor, estando en Cristo. Pongo en tus manos a mis hermanos y te pido que nos ayudes a huir de la autonomía, Señor, y que nos sometamos libremente por amor, por tu gracia, a Cristo, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.